Hola, mi nombre es Xochitl Vázquez López. Soy de la comunidad de Santa Cruz, Santa María y Yosillo, Tlaxiaco, Oaxaca, México. Soy pasante de la licenciatura en enfermería y actualmente estoy haciendo mi pasantía en el Hospital Rural número 35 de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, México. Quiero compartir con ustedes el gran testimonio que mi Dios Todopoderoso hizo en mi vida. Cuando me dieron a escoger el lugar donde hacer mi servicio social, no sabía qué lugar escoger. En oración le pedí a mi Dios para que me llevara a un lugar donde yo pudiera seguir alabando su nombre y afirmarme más en su palabra. Fue así como yo llegué en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, México. Un lugar donde yo no conocía ni había estado ahí anteriormente, pero ahora comprendo que mi Dios Todopoderoso ya tenía un propósito con mi vida. Cuando yo llegué en Santiago Jamiltepec, no sabía qué iglesia congregarme. Desde mi cuarto escuchaba alabanzas cristianas, pero no sabía dónde estaba ubicado el templo. Un domingo volví a escuchar las alabanzas, entonces fue ahí donde me animé a ir a buscar dónde estaba el templo, y ahí fue donde empecé a congregarme en la iglesia cristiana evangélica, profética, pentecostés, maranata, Jesucristo viene pronto. Un domingo de culto estábamos en oración cuando mi Dios Todopoderoso dio palabra de profecía en revelación a la pastora y profeta de Dios, Alicia Gutiérrez Labastida, y dijo: así dice el Señor, Xochitl, tú no te contagiarás de la enfermedad de la pandemia actual. En ese momento mi corazón se estremeció porque como personal de salud estoy expuesta a contraer la enfermedad de la pandemia actual. Pasaron los días, me cambiaron de servicio, me ubicaron en el servicio de urgencias, un servicio en donde nosotros, como personal de salud, estamos expuestos a contraer la enfermedad de la pandemia actual, porque somos los primeros en estar en contacto con los pacientes que llegan al hospital. No sabemos qué enfermedad tengan ni qué síntomas llevan, pero somos los primeros en atender a estos pacientes. Entonces, corremos un mayor riesgo de contraer la enfermedad de la pandemia actual. Un lunes llegué en el trabajo, me encontré a la enfermera del servicio con la garganta irritada, con malestar general. En ese momento yo pensé que ella tenía una gripe común, pero conforme fueron pasando las horas, ella iba empeorando. Entonces fue donde yo pensé que ella podía tener la enfermedad de la pandemia actual. Pero yo ya sabía que mi Dios Todopoderoso ya me había hablado anteriormente a través de su profeta en palabra de profecía, de que yo no me iba a contagiar de la enfermedad de la pandemia actual. Al día siguiente, cuando yo llegué en el servicio, me dijeron que la enfermera se había ido de incapacidad por haber dado positivo a la enfermedad de la pandemia actual. Al igual que los urgenciólogos, el pasante de medicina se habían ido de incapacidad y yo, por la misericordia de Dios, no presentaba ni un síntoma. A la semana siguiente, mis compañeras pasantes de enfermería igual empezaron a tener síntomas de la enfermedad de la pandemia actual, en donde se hicieron las pruebas y salieron positivas a la enfermedad de la pandemia actual, incluyendo una compañera con la que yo vivía en la misma casa. Convivíamos todos los días, incluso vivíamos en una misma habitación porque éramos de una misma escuela. Ella había dado positivo a la enfermedad de la pandemia actual y yo, por la misericordia de Dios, no presentaba ni un síntoma. Mis compañeras del trabajo me preguntaban por qué yo no presentaba ni un síntoma de la enfermedad de la pandemia actual, si alrededor de mí estaban varias personas que habían dado positivo a la enfermedad de la pandemia actual. Incluso la compañera con la que yo vivía en una misma casa, con la que yo rentaba, con la que yo convivía todos los días, había dado positivo a esta enfermedad. Y yo, por la misericordia de Dios, no presentaba ni un síntoma, porque mi Dios sigue hablando a sus profetas, porque mi Dios sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Además, su palabra de mi Dios dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
Yo estoy muy agradecida con mi Dios Todopoderoso, porque Él me guardó, Él me protegió para que no me contagiara de la enfermedad de la pandemia actual. Ese es el Dios que yo te digo, un Dios de poder, un Dios que cumple con lo que habla a través de sus profetas. Amén.